Ateneo de la Bahía está dirigido o pretende dar cabida a todas aquellas personas que estén interesadas por el campo de la cultura en todo el arco de la Bahía, el campo de Gibraltar y la comarca. El acto de hoy es un acto con el que nos inauguramos, un acto muy especial, la presentación de un libro que no va a dejar indiferente a nadie. A lo largo del acto lo iréis viendo, esperamos que sea un éxito para su autor. Y bueno, antes de empezar la presentación del libro, quería dedicar unas palabras al Ateneo de la Bahía. Unas palabras que son un poco para darnos a conocer y para que muchos de ustedes que a lo mejor no conocen el Ateneo sepan un poco pues, cuáles son nuestras pretensiones y por dónde andamos, ¿no? La intención del Ateneo de la Bahía es que sea un punto de encuentro para el intercambio de ideas y conocimientos, que sea un espacio abierto para todos los artistas, intelectuales y demás personas que sienten interés por la cultura en todos sus ámbitos. También nos interesan todas las iniciativas y proyectos que puedan contribuir al desarrollo del tejido cultural del campo de Gibraltar. Entre los objetivos marcados por el Ateneo están el de ser un espacio para la reflexión y el debate de ideas, en el que primen la libertad de expresión, el respeto, el espíritu cívico y el sentido crítico. También queremos favorecer el conocimiento y la protección del medio ambiente, así como apoyar la defensa de nuestro patrimonio histórico, e impulsar el entendimiento, la cooperación y el establecimiento de lazos con otras entidades que participen en el ámbito cultural y social. Fruto de este espíritu cooperativo es este mismo acto, ¿no?, en el que contamos con la colaboración de la Unión Cultural Deportiva Linense, a cuyos directivos y masa social queremos expresarle nuestro agradecimiento por la acogida en el día de hoy. Y ahora os dejo con mi compañero Pepe. Nuestro agradecimiento se extiende a las personas que se encuentran en la mesa. Susana Oda, que se encargará de conducir la presentación. El autor del libro, quien responde a la identidad literaria del llamado Federico, por haber depositado su confianza en nosotros. A Jesús Ruiz y a Manuel Pérez Cerrado, que tomarán la cobertura técnica necesaria para este tipo de actos. Y vale también nuestro reconocimiento a la librería Ares, que dará soporte a nuestra labor con la puesta a disposición a los lectores de aquellos títulos que se presentan a través del Ateneo. Tiene la palabra Susana Oda, pero antes permitidme daros también las gracias a todos los que nos acompañáis esta tarde. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por venir. Y antes de nada me gustaría señalar que las actividades del Ateneo de la Bahía no están restringidas solo exclusivamente a los socios, sino a todas aquellas personas que estén interesadas en las iniciativas que este Ateneo organiza, como son, por ejemplo, organizar conferencias, seminarios, coloquios, mesas redondas, exposiciones, también impartir talleres de formación, talleres que por otra parte ya han empezado, porque ya hace algunos meses que comenzó el taller de historia. También está ya en funcionamiento el taller de letras y el taller de costumbres y tradiciones. Además también el Ateneo se va a ocupar de hacer publicaciones de trabajos culturales, artísticos, científicos, todo ello pues en revistas, en libros, en boletines, además de hacerlo en plataformas online, plataformas digitales, redes sociales, páginas web y demás. Y además, bueno, os adelanto que ya, para que no lo sepan, que se está confeccionando, se están dando los primeros pasos para poner en marcha la revista Etcétera. Una revista que lo que intenta es dar voz a la sensibilidad sociocultural de todo el campo de Gibraltar. Bueno, así como otras iniciativas que también hay pendientes de organizar y de lo que ya iremos comentando, informarnos un momento, ¿vale? Bueno, nos centramos ya en lo que es el motivo que nos une esta tarde, que es la presentación de un libro y de un autor, Federico, para el que voy a darle lectura. Voy a darle lectura a una presentación en otro momento. Aclamado Federico. Voy a darle lectura a una presentación que ha escrito el amigo Pepe Villar.
El libro que os presentamos, como ya saben, se titula La segunda parte de los 400 golpes. Conviene aclarar desde el primer momento que golpe es, como el autor bautiza, a esos relatos brevísimos anclados por sus especiales características en cierta naturaleza de relatos brevísimos anclados por sus especiales características en cierta naturaleza de artefactos inclasificables, al menos a través de los apelativos convencionales, microrelatos, brevicuentos, microficciones, cuentines, testículos, son denominaciones propuestas por determinados críticos y autores para satisfacer la compulsión taxonómica que de ordinario impele al hombre moderno. Ninguna de estas categorías satisfizo al autor del libro y, haciendo uso de un derecho no escrito en ningún código, pero muy relacionado con el libre albedrío, seleccionó la voz de golpe de tanta raigambre pugilística para envasar dentro de un vocabulario estos escritos dispuestos a impactarnos con sus violentos uppercuts del genio. Pero abandonemos el ring de las definiciones para centrarnos en el cuadrilátero del libro. La segunda parte de los 400 golpes es una propuesta excepcional por su exuberante riqueza creativa y por sus contagiosos desenfado y sentido del humor. La buena noticia es que la existencia de una segunda parte es indicio suficiente para colegir que antes hubo una primera parte que ya les digo yo que si no la conocen correrán a buscarla a las librerías cuando degusten esta, que lo es su sabrosa continuación. La otra buena noticia es que si hablamos de 400 golpes y sumados a los contenidos que en el primer volumen con los de esta segunda fracción todavía no alcanzamos la cifra del 4 y los 2 ceros. Habrá como mínimo una tercera parte, lo que indefectiblemente nos abre una prometedora portezuela para seguir disfrutando nuevamente de estas jugosas uvas de la imaginación, de un autor único, insólito y hasta patafísico, por cuanto es capaz de producir libros, incluso después de anunciarse oficialmente como desertor del campo de las letras y como encendido neoconverso a la religión de las artes plásticas. La gran novedad de esta entrega en relación con sus antecedentes es la aplicación de conceptos gráficos, no solo en cuanto a la presencia de ilustraciones, obra del propio autor de los textos, sino también a la integración de elementos visuales en el cuerpo narrativo de los golpes. Por ceñirnos con más pormenor a la concepción estructural del volumen, llama primeramente la atención el hecho de que las páginas no estén numeradas, así que usted, presunto lector, nunca sabrá en qué página del libro se encuentra, ni falta que le hace, porque lo único en que ha de fijarse su atención es en que los relatos le satisfacen y que lo hacen desde una naturalidad muy amigable, sin renunciar a una gratificante profundidad de pensamiento ni ahorrarse ciertas exigencias del ámbito de la perspicacia que demandarán al auxilio de sus mejores capacidades deductivas. Consecuentemente, con la falta de numeración en las páginas, el libro también carece de un índice. Pero ¿qué necesidad de índice reclamaría un libro cuyos relatos están agrupados por orden alfabético? Ese orden alfabético se ve vulnerado en dos ocasiones. Una es la inclusión de un golpe cuya letra inicial es una M entre los relatos que empiezan por V. No obstante, tal alteración está más que justificada si entendemos que la propia naturaleza del artificio literario invita a efectuar, no daré mucho detalle, el acto cibernético de convertir la M de muerte en V de vida. Y así el relato encuentra su perfecto acomodo en la sucesión convencional de las letras. El otro caso carece de explicación conocida, así que inventémosla y concluyamos que, dadas las alergias que al autor le producen las cosas perfectas, ha decidido incluir un gazapo tan sorpresivo como esa caja de detergente invertida que rompe la uniformidad de la hilera prevista como reclamo comercial por un publicista avispado. Quizá el autor nos obsequie con alguna explicación más aguda o más trivial, pero lo mejor es que mantengan el misterio. ¿O no es acaso el misterio una de las más socorridas herramientas en mano de cualquier fabulador? Acto seguido, revelaremos nuestra especial animadversión hacia el uso del adjetivo genial para alabar un producto artístico. Tantas veces se ha aplicado en vano ese calificativo que lo hemos convertido en una palabra desvalorizada. Sin embargo, este es el adjetivo que mejor le cuadra a los golpes de nuestro aclamado Federico.
pero elucubremos un poco acerca de los peligros que encierra el término. La línea que une los dos puntos extremos en la valoración del talento humano no es una recta, sino una curva cerrada cuyo punto inicial, el de la inanidad próxima a la idiotez, y el punto opuesto, el de la genialidad, disfrutan de su máximo alejamiento si viajamos de uno a otro punto por el camino más largo, pero están enojosamente cercanas si elegimos la dirección contraria. Por ese camino los extremos se tocan. De ahí que tantos Dalí, tantos Picasso, tantos Warhol, tantos Joyce, tantos Huidobros, o aquel artista que envasó heces en latas de conserva, o el que expuso un lienzo en blanco, y en fin, todos cuantos se han pasado un poco de frenada, o eso les ha parecido a muchos. Hayan sido hasta tachados de majaderos o de caraduras. El caso de aclamado Federico es muy distinto. Con frecuencia, sus creaciones son tan brillantes que rozan la genialidad o ingresan directamente en ella. Y si alguna vez se le va de la mano, en algún aspecto jamás invade los terrenos de la majadería, sino, a lo sumo, los de la ironía desenfadada o la insubordenación cuajada de tonos humorísticos. Genialidades al margen y, como ya se ha señalado antes, cualquiera que se acerque a los textos de nuestro autor con espíritu analítico destacará el ingenio como un ingrediente irrenunciable de su quehacer literario. El otro componente básico del preparado es la originalidad. Los cuentos de Federico siempre suenan a cosa nueva, recién inventada o recién descubierta. Y eso no tanto porque aborde situaciones nunca vistas en el devenir literario, cuanto porque las atmósferas y los personajes a menudo nos ofrecen puntos de vista inexplorados o sensaciones por estrenar, como los que nos producen en el relato titulado Himno con letra, ese presidente del Comité Olímpico Internacional que aprovecha la inclinación de las muchachas del equipo de natación sincronizada durante la ceremonia de imposición de medallas para asomarse al escote de las chicas y acabar haciendo un descubrimiento inesperado, que, por supuesto, ahora nos vamos a desvelar. Pero hay un tercer rasgo, una especie de condimento secreto que redondea las líneas maestras de la receta y que suele pasar desapercibido. Ese clavo de olor, esa hierbabuena subrepticia, es la elegancia, bajo la carga literaria de la ocurrencia subversiva o del pensamiento feroz, entre la dentellada vitrólica o el latigazo urticante, y no pocas veces, con la luminosidad tangible de lo inmediato, se advierte una caligrafía en la conducta de los personajes que ha bebido dignidad en las páginas de Tolstoy, o ha adquirido nociones de una distinguida impostura en los entresijos de las obras de Nabokov. La prosa de nuestro aclamado Federico es sencilla pero no vulgar, divertida pero no chistosa, culta pero no hermética, y desde luego, en consonancia con todo lo anterior, altamente recomendable. Finalmente, aquí nuestro recorrido, aunque habría materia para mucho más, finalizando, antes un consejo de amigo. No se lo piensen mucho, háganse con el libro, disfrútenlo y vapuléense con él repetidamente, si al menos hasta 130 veces, que es el número total de golpes, golpecitos y golpetazos, dispuestos a manifestarse a través de sus páginas. No les dolerá. Muchas gracias. Federico. Buenas tardes a todos. Ya que ha salido Tolstoy en el texto que ha leído Susana, me gustaría contar una historia que surgió casi al principio de empezar este proyecto, que hace ya muchísimos años que empezó, no recuerdo cuánto, sería sobre 2008 por ahí o 2007. Esto es una historia que se me ocurrió, que es una especie de distopía en la que en un mundo imaginario pues han desaparecido los libros. No es una cosa que haya inventado yo, porque ya se han hecho otros libros y otras películas sobre el tema. Pero la cuestión es que, bueno, se me ocurrió esa historia y habían desaparecido los libros, no sé, por culpa de, imagínense cualquier pandemia que pueda surgir por ahí, cualquier volcán, cualquier guerra, cualquier situación de esas que a las que estamos ya desgraciadamente un poco acostumbrados. Bueno, pues desaparecen los libros en la tierra y de pronto un día un pastor, de esos que tanto han hecho por el mundo de la espeleología, por el mundo del descubrimiento de pinturas rupestres, pues en un boquete en el campo saca un zurrón y descubre 2 libros de pronto.
que parece ser que son los dos únicos libros que se han salvado de esa desaparición universal. Uno de ellos, por supuesto, los libros los lleva a los especialistas porque aquello es un acontecimiento mundial. Y en la rueda de prensa que se habla del tema, pues se descubre cuáles son esos dos libros. El primero de ellos se llama Guerra y Paz, y lo escribió un señor que se llamaba León Tolstoy o Lev Tolstoy, como ustedes quieran. Un libro de 1000 páginas, una historia espectacular sobre una época de la Rusia del siglo XIX, en fin, una obra maestra absoluta. Y el segundo libro que ha descubierto este pastorcillo pues se llama La segunda parte de los 400 golpes. Un libro, pues, si lo comparan con el primero, pues un libro insignificante, un libro absolutamente menor, un libro pues sin importancia. Entonces, bueno, pues claro, con el primer libro se organiza una serie de congresos, una edición infinita. Todo el mundo quiere leer el primer libro, pero el segundo libro, pues después del éxito del primero, prácticamente no quiere leerlo nadie. El libro desaparece, pero por las cosas estas que pasan con los productos secundarios, con los productos así un poco alternativos, pues empieza un grupo de gente que empieza a leer los libros, como un poco medio pasándose el libro de unos a otros, casi en secreto. El libro pues incluso se puede convertir en algo prohibido por las autoridades, porque el libro oficial es el de Tolstoy y este pues puede incluso convertirse en un producto pues maldito. Y digo puede porque la fábula esta se queda aquí porque, como siempre, oportunamente pues el cántaro que llevaba la lechera se le cae y de un golpe, en este caso un golpe más justificado que nunca, se rompe y aquí se acaba la historia. Esta pequeña historieta, esta distopía, si lo queremos llamar así, en realidad no dista mucho de la situación en la que viven tanto el libro mío, el de Tolstoy, como todos los que por suerte tenemos ahora mismo en el mercado. No vivimos en esa distopía en la que solo existan dos libros. Hay una oferta de millones, pero en realidad la disposición de toda esta oferta es prácticamente la misma que en este cuento. Hay unos libros que están en una cima, en la pirámide, el de Tolstoy, por supuesto, seguiría estando ahora mismo entre los más altos, y después hay una morralla, una marabunta de libros, de cientos, de miles, de millones de libros que nunca van a pasar a la historia, nunca van a servir para nada, no son libros que tengan ningún mensaje, pero forman parte de esa base desconocida del mundo literario, ese sustento que gracias, supongo, a todo este montón de libros, los libros que están arriba de esa pirámide, pues se sostienen un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese fanguizal de libros, en esa magma de autores que nunca vamos a conocer, nunca van a pasar a la historia, pues se encuentra mi querida segunda parte de los 400 golpes. Con respecto al libro, pues yo creo que habría que hablar, aunque ya se ha hablado antes del tema del título, me gustaría hablar de él porque yo hasta la semana pasada pensaba que el título lo había copiado de la película famosa de Truffaut, de los 400 golpes. En su día me sonó bien ese nombre y simplemente lo cogí, no por la película en sí, no por el mensaje, sino porque me gustaba la idea. 400 golpes, yo fantaseaba con hacer algo que tuviera 400 elementos que serían elementos literarios, por supuesto. Y esto de escribir 400 golpes me parecía una historia muy curiosa. Pero resulta que la semana pasada, de pronto, mirando sobre la película y demás, descubro que hay una expresión en francés que, disculpen mi acento, pero se escribe faire le 400 coups, que significa hacer, en español literalmente significa hacer los 400 golpes. Esto es una expresión que los franceses usan cuando alguien hace travesuras, cuando hace algo que se sale un poco de la norma. Por supuesto, esto me iluminó el camino. Dije, a partir de ahora voy a decir con toda la vergüenza posible que el libro lo he sacado de esa expresión y la película de los 400 golpes, desde este momento en el que se inaugura el Ateneo, el primer acto en público que se da y tal, pues también se va a inaugurar la nueva interpretación del título del libro, que va a ser esa. Gracias al dicho este francés, pues cogí yo el título. Creo que viene genial para mi forma de hacer las cosas literarias, porque hacer travesuras es para mí de lo que se trata la literatura, como practicante, no como lector. Como lector, digamos que voy por otros caminos, pero como practicante a mí la literatura se ha quedado como eso, como
el niño travieso que va por ahí andando y buscando cosas nuevas y por suerte pues van apareciendo muchas en el camino. Bueno, 400 golpes, hemos dicho, 400 pequeñas historias. Todavía, como se ha dicho antes, no están escritas todas. Hay una tercera parte en marcha de hace tiempo, pero todavía eso supongo que le queda tiempo. Y entonces, bueno, pues, ¿qué es un golpe? ¿Qué distingue un golpe del resto de los pequeños relatos que circulan por doquier? De esos microrelatos, esas historias pequeñas. ¿Qué es un golpe? Pues no lo tengo demasiado claro. La definición de golpe es simplemente un objeto que choca contra otro, pero en este caso pues son pues unas pequeñas historias que tienen desde mi punto de vista unas ciertas particularidades, algunas de ellas, no todas, que por eso pues elegí un nombre diferente a los que hay actualmente en el mercado. De hecho me parecen terribles los nombres que hay para la literatura pequeña, digamos. Por ejemplo, sobre todo el nombre de microrelato me parece horrible, porque si un texto corto es un microrelato, podríamos considerar que un relato es una micronovela también, es simplemente una historia más pequeña que una novela que, bueno, se escogió su nombre. Entonces, me da la impresión que las personas que se dedican a nombrar estos asuntos pues no se han esforzado demasiado. Entonces, bueno, pues como renegué de los microrelatos y de todo este tipo de cosas, pues al final se llaman golpes. A mí me gustan los símiles de la palabra golpe. Un golpe en tenis, pues el acto de golpear la pelota con una raqueta, como todos sabemos. Hay golpes definitivos, hay golpes fallidos, hay, bueno, pues golpes que valen un partido y sobre todo, cosa que no pasa en este libro, en estos libros, hay un golpe que es el último y es el definitivo, y el que golpea mejor es el que gana. Por eso no me gusta tanto como el símil que se ha comentado antes, porque eso sí realmente creo que es la esencia del golpe. Un combate de boxeo yo me lo imagino como una novela, con su principio, su final, su parafernalia. Lo que es organizar un combate podríamos compararlo a lo que es organizar una novela. Hay que desde vender entradas, publicitarlo, en fin, miles de actividades. Dentro de ese combate, cada asalto podríamos compararlo con un relato, un cuento, como quieran también llamarlo, que también tiene un principio y tiene un final. Está también muy estructurado desde que suena una campana hasta que termina. Hay una serie de minutos de los que no se puede pasar los púgiles y punto final. Pero dentro de esa estructura están cada golpe que los boxeadores se dan unos a otros. Golpes hay, algunos golpes que uno intenta que sea definitivo y que ni siquiera golpea, al contrario. Hay otros golpes que ayudan a conseguir la victoria. Hay el golpe definitivo del que sale a los 10 segundos a tumbado al adversario. Hay muchísimos tipos de golpes, unos sirven, otros no, y bueno, pues tienen una estructura muy diferente. Se pueden dar 100 golpes en un asalto y en otro no da apenas ninguno. No hay ninguna estructura que diga cómo tienen que ser los golpes en un combate, a diferencia de sí que la hay para el combate completo y sí que la hay también para lo que es cada asalto. Entonces esa libertad que tienen los golpes ahí en el combate de boxeo me encanta, y eso es lo que creo que intento yo transmitir también en los libros. Es una literatura que no se adapte demasiado, o no siempre se adapte a la estructura, porque si alguien se dedica a leer libros podrá comprobar que algunos de estos textos pues sí podrían llamarse microrelatos, pero hay otros, como ahora la veremos, porque leeré algunos. No se preocupen porque son bastante cortitos la mayoría y no pasaremos mucho tiempo con ellos, ¿no? Me gusta también mucho de esta literatura el hecho de que si alguien quiere hablar de un golpe tiene que utilizar más palabras de las que he utilizado yo para escribirlo. Eso me parece sorprendente. Nadie va a utilizar más palabras que utilizó Tolstoy para hablar de Guerra y Paz. Sería un loco, vamos a escribir 1000 páginas de una crítica. Sin embargo, la gran Biblia de los pequeños cuentistas, que es el famoso cuento de aquel del dinosaurio, eso se ha glosado miles y miles de páginas sobre este texto, y el relato en sí son una línea en la que pasa absolutamente todo. Eso me encanta, que escriban los otros y que los que escribimos literatura corta pues no tengamos que poner demasiado esfuerzo. Ya los críticos se encargan mejor que nosotros de hacerlo. Como se ha dicho antes también, esta es la segunda parte de un libro que tiene una primera,
que me lo he traído porque este es uno de los libros a los que más cariño le tengo yo de siempre. Esto, aquí está el primer golpe que se escribió en su día, que salió publicado hace tiempo en un periódico y demás. Y este libro, curiosamente, es un libro que por lo que sea, pues salió viajero, es un libro que ha dado la vuelta al mundo, que tiene fotografías en sitios tan dispares como el Cañón del Colorado, por ejemplo un aeropuerto en Tokio, la casa donde nació John Wayne, el Big Ben en Londres, el muro de Berlín en Alemania. El libro está fotografiado en los 5 continentes, y entonces en la India, por ejemplo, que fueron las primeras fotos que me llegaron del libro por ahí dando vueltas. Eso hay un blog, para no extenderme mucho con la primera parte, hay un blog en internet que si lo buscan seguro que encuentran. Hay unas fotos extraordinarias porque la propuesta fue a los amigos que viajaban, que iban a hacer turismo, les proponía que se llevaran el libro y que lo fotografiaran por ahí. Y bueno, a todo el mundo parece que les gustan mucho estas tonterías, estas travesuras, y hacer los 400 golpes sería en este caso también. Y bueno, pues se llevaban en una maleta mínima que en un avión. Hay gente que ha llegado a meter el libro y que después se ha acordado de sacar unas fotos, además algunas de ellas espectaculares, hechas por fotógrafos profesionales, unas fotos brillantísimas del libro, pues por ahí dando vueltas. Tuvo la verdad que un recorrido muy gracioso. Lo que pasa es que este libro segundo me temo que no va a ser ni igual de viajero ni igual que el otro, porque el primer libro sí era mucho más literario, en el sentido de que podía parecerse más un golpe a un microrelato, a una pequeña historia, pero este libro ya como que va desbarrando un poco. No sé a dónde acabará la tercera parte, pero me da la impresión que el proyecto se está alejando cada vez más de la literatura. Y bueno, yo qué sé, como pequeña introducción a lo que es el proyecto, yo creo que esto puede servirnos para que se hagan una idea. Me gustaría pues leer algunos de los golpes del libro. Como les he dicho antes, yo he intentado escribir lo menos posible, simplemente porque, no sé, siempre me ha parecido muy indiscreto el autor que se pone a escribir y a escribir y a escribir, y allí aparece la vida y milagro de los personajes detallada al extremo. Recuerdo un libro del gran Vladimir Nabokov, que empezaba el libro. Sería la historia de un hombre que se casó, se echó un amante, se fue a vivir con ella, no fue feliz y acabó en circunstancias dramáticas. Y él dice, aquí acabaría la historia, pero el gusto de contar los detalles, el gusto de narrarlo es lo que nos incita a seguir con el libro. Si yo hubiera sido Nabokov, el libro se hubiera quedado en esa página y hubiera finalizado, pero él, por supuesto, tenía maestría para hacer eso y mucho más, pues sigue escribiendo la historia. Yo nunca he tenido la pretensión de profundizar demasiado en una historia y en unos personajes, por eso empecé a escribir más o menos novelas, después empecé a escribir novelas cortas, después empecé a escribir cuentos y al final he acabado en este tipo de literatura, que la verdad que me parece algo extraordinariamente divertido, que es para mí lo único que pretendo a estas alturas con la literatura, pues echar un rato agradable con estas pequeñas criaturitas. Y como les digo, pues tengo aquí una selección de golpes como ejemplo de esa propensión mía a escribir lo menos posible. Hay un relato en la primera parte, en el libro que se llamaba Los 400 golpes, que se titula Borrachera. Y dice así: camarero, una copa, etcétera. En fin. Eso es, supongo que si Nabokov estuviera presente aquí, pues por supuesto se levantaría y se iría del acto, porque él una borrachera seguramente la describiría pues con muchísimas más páginas y con muchísimas más palabras y con muchísimo más talento, por supuesto. Esto es quizá el ejemplo. Hay algunos que son más cortos todavía. En la segunda parte hay varios que son más cortos, incluso en la primera, vamos. Y entonces, bueno, a mí me parece fantástico escribir esto porque, como les digo, el esfuerzo es minúsculo. Otra serie de textos que figuran por aquí, que pululan, y que yo creo que también se alejan un poco de la estructura del microrelato, que no deja de ser una presentación, un pequeño nudo y un pequeño desenlace, lo que es una novela, pero aplastada lo máximo posible. Yo he procurado siempre salirme de ese esquema, y este texto que se llama Margarita, pues
es una prueba de que Margarita pues mezcla una serie de asuntos que son cotidianos para todos nosotros y que bueno, tampoco no creo que sea un relato que tenga un principio y un final ni una estructura. El texto dice así, el golpe. Margarita es el título, y dice: Margarita se llama mi amor, Margarita no se llama mi amor, Margarita se llama mi amor, Margarita no se llama mi amor, se llama mi amor, no se llama mi amor, se llama, no se llama, se llama, no se llama, sí, no, sí. En fin. Es meterme, digamos, en una historia que no es mía, es coger un pequeño dicho, coger un título de una canción y bueno, mezclar un poco todo eso para crear, no se sabe qué, o sí, un golpe en este caso. Vamos. Yo creo que si yo fuera crítico no definiría esto como microrelato, ni como microficción, ni como todas esas definiciones que me parecen horribles la mayoría de ellas. Me gusta más golpe, por reivindicar lo de la casa. ¿Algún otro texto? Por ejemplo, una cosa que me encanta es, como hacen los pájaros cucos, que es meter a sus huevos en los nidos de otros, pues a mí me encanta meterme en las historias que ya se han escrito incluso antes de que naciéramos ninguno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, inmiscuirme en la mitología es una cosa que me fascina, meterme y dar explicaciones un poco alternativas a estos asuntos. Entonces, un ejemplo de un golpe así puede ser este que se titula Hércules y el trabajo. Un día más, Hércules acude a la oficina de empleo en su pueblo natal. ¿Qué sabe usted hacer?, le pregunta de nuevo el funcionario. Sé matar hidras de muchas cabezas, sé despellejar grandes leones, sé capturar ciervos dorados, sé... El funcionario lo interrumpe. ¿Ciervos? ¿Leones? ¿Sabe usted llevar una bandeja? No. Entonces no tenemos nada para usted. El siguiente. Hércules, pues, un poco destrozado el amigo. Otro ejemplo de colarme en casa ajena es el texto que se titula La risa de los zapateros. Y dice así: en mi pueblo había 2 zapateros. Uno arreglaba zapatos para las liebres y otro para las tortugas. La víspera de la gran carrera se hacían apuestas y los billetes corrían de un lado para otro. Los zapateros se esmeraban en poner a punto el calzado de los protagonistas. Cuando salió el sol, los 2 contendientes tenían listos sus trabajos. Todo el pueblo fue a ver la carrera. Los zapateros no. Los zapateros se quedaron en el bar y de pronto, sin mediar palabra, empezaron a reírse. Mientras inexplicablemente la tortuga subía a los altares de la historia, los artesanos reían y reían. Nadie sabía los motivos de aquella risa, pero ¿a quién le importa la risa de un zapatero después de leer una fábula? Más asuntos de estos de colarme en historia, otra carrera que, bueno, no deja de ser la misma carrera, pero otra versión del asunto. Se llama Final de fábula. A mí, una de las cosas que me gusta muchísimo, de hecho yo lo haría más a menudo, lo que pasa es que reconozco que cansa mucho al lector, es las variaciones sobre un tema. Yo podría escribir solamente sobre este texto de la liebre y la tortuga muchos golpes, una vez y otra vez, porque me gustan mucho las variaciones. En música me gustan y me gustan también en literatura. Esta segunda variación se llama Final de fábula. Violeta llegó sofocada, solo disponía de unos minutos para despedirse de su amante. Lloraron abrazados y él redobló sus promesas, pero ambos sabían que aquella tarde era la última. A la mañana siguiente, el tren engulliría a Violeta y a su familia y él asistiría a la ceremonia como silencioso espectador al otro lado del andén. El amor que soñaron para toda una vida solo había durado unos pocos meses. Violeta fue a la cocina para secarse las lágrimas y beber un poco de agua. Desde la ventana pudo ver el inmenso prado verde y al fondo la línea de meta y los aspavientos de la liebre dándose por vencida, porque en ese momento la tortuga finalizaba victoriosa la histórica carrera. Esto de la historia en este caso de la liebre y la tortuga, cualquier historia relacionada con el mundo de los cuentos, de la mitología, que siempre la hemos visto desde una perspectiva de alguien nos la cuenta y nosotros seguimos la historia. Esto me gusta muchísimo, de decir, vamos a alejarnos un poco y vamos a meternos en la casa aquella donde vive una señora que está viviendo una tragedia personal, mientras la gente, todos nosotros incluidos, pues estamos siguiendo otra historia totalmente diferente. Eso es algo que también me parece bastante interesante y que lo practico también mucho.
En medio de todas estas historias que son más o menos, bueno, no dejan de ser más o menos serias y todo lo que se pueda decir de serio de estos temas, pues de pronto, por alguna razón, en mi cabeza se me funden los plomillos de vez en cuando y entonces me dejo de ir directamente. Y de esos momentos de cese de la razón y de cese del control del lenguaje, pues salen relatos o salen historias o salen lo que quieran que sea esto. Salen historias como cuento indio pero real, que se llama esta, y dice así: hombre casar con mujer, hombre y mujer tener hijos, hombre decidir convertirse en mujer, ahora llamar mujer que era hombre, mujer que era hombre ir a vivir con hombre que siempre fue hombre, mujer quedar con niños, mujer decidir convertirse en hombre, ahora llamar hombre que era mujer, hombre que era mujer unir con mujer que siempre fue mujer, niños ir a vivir con Junta de Andalucía, mujer que era hombre pelear con hombre que siempre fue hombre, hombre que era mujer pelear con mujer que siempre fue mujer, mujer que era hombre encontrar de casualidad a hombre que era mujer. ¡Qué sorpresa! Café en el centro, hablar de hijos, añorar vida pasada, decidir segunda oportunidad. Hombre que era mujer querer como esposa a mujer que era hombre. Y se acabó. No acabó porque... Lo siento, pero se me han acabado los dos últimos renglones, pero creo que ha quedado más chulo así. Sin leer el final, así tienes la sorpresa para otro. No, me gusta más, si fíjate, nunca lo había leído cortado y a partir de ahora lo voy a leer siempre así, me parece más divertido. Todavía más abstracto el asunto, es que, como verán ustedes, el libro no es inocente, vamos, yo hago las cosas, pero después el libro tampoco, o los textos tampoco son demasiado inocentes y me juegan esta faena. Se supone que la fotocopiadora toda su vida ha impreso los papeles por dos caras, menos justo en el momento que tenía que imprimir este texto. O sea, fantástico, sin duda, ¿no? Bueno, ¿por dónde vamos? Otros textos, que estos textos aparecen mucho más en la segunda parte de los 400 golpes. Es lo que les dije antes. Me da la impresión que la literatura que estaba tan presente en el primer libro como que me va abandonando. Una cosa de una relación que la verdad que estamos perdiendo uno con el otro, y cada vez las cosas que se escriben aquí tienen menos que ver con la literatura. Y me di cuenta el otro día que estaba leyendo un libro en el que uno de los protagonistas es contratado para leerle libros a un ciego. Entonces, claro, el hombre está ahí rumbo a la cama, el protagonista lee libros y el ciego pues dice: este sí, este me gusta, este no, coge tal y coge cual. El ciego con los ojos cerrados, sin necesidad de ver el texto ni de nada, simplemente conseguir a una persona contando una historia, que yo creo que es la esencia de la literatura, pues con eso simplemente se imagina y se puede hacer una idea perfectamente de lo que haya escrito. Esto ya en el libro como digo, está empezando a dejar de pasar. Y bueno, pues un ejemplo de lo que digo es un texto que se llama Oxígeno. Bueno, tiene dos títulos porque el texto tiene dos partes. Este sí está impresa la segunda cara. El texto empieza así: oxígeno. Pues oxígeno. Y falta de oxígeno. Esta y otras muchas es una más de las razones por las que en su día decidí que no iba a hablar con ningún editor para proponerle publicar un libro en el que hay páginas en las que aparece una letra y un número, y la siguiente también una letra y un número, un desperdicio absoluto de papel, de dinero y de todo. Entonces, pues por eso decidí que seguramente a partir de ahora tendría que autoeditarme los libros, cosa de la que estoy bastante contento. En esta línea, pues también Ídolo, un texto en el que solo aparece una letra. Entonces, pues al ciego a este señor, para contarle este cuento que se llama Ídolo, pues la verdad que sería bastante complicado seguramente despediría al lector. La I, el ídolo, por supuesto, la única que va acentuada. Esto tiene un reverso en el que todas las letras, la masa de I, sin el pequeño acento, pues van a rezarle al ídolo o a adorarlo o a lo que sea. Eso es esta parte, yo no sé si llamarlo más conceptual, no sé exactamente cómo llamarle,
abunda bastante en esta segunda entrega. El frenazo, también una letra nada más repetida. Se imagina todo el mundo cómo suena esto. La I al frenar, pues en vez de girar hacia su lugar natural cuando se hace cursiva, gira hacia el sitio que giraría pues una persona que va a chocar contra un objeto, hacia atrás. Entonces la I, ¡qué choco! Y entonces otro texto que le encantaría a un editor para publicar el libro. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Bueno, pues historias de la filosofía, por supuesto, historias también pues un poco truculentas, en las que la filosofía pone prácticamente todo, y yo lo que hago es pues darle un lavado de cara y hacer una historia diferente. Esta se llama La otra navaja. La otra navaja está basada en un filósofo que se llamaba Guillermo de Ockham, que inventó una cosa que se llamaba la navaja de Ockham, que decía que ante dos soluciones, lo normal es que la naturaleza tienda siempre a utilizar la solución más sencilla de las dos. Y entonces, bueno, pues con esta historia escribí esta otra navaja. El afamado filósofo Guillermo de Ockham encontró la muerte de manera inesperada a la salida de un espectáculo circense. Satisfecho por la función presencial, don Guillermo caminaba eufórico sin percatarse que sus pasos lo llevaban por los más oscuros callejones de la vieja Leipzig. De pronto, dos artistas a los que había mirado minutos antes le cortaron el paso: el enano sin brazos y el increíble forzudo. Don Guillermo se echó mano al bolsillo y sacó su conocida navaja. Grabada con letras de oro se podía leer su conocida máxima filosófica, en la que se aconseja resolver los dilemas eligiendo siempre la solución más fácil. Miró a sus adversarios y, siguiendo sus propios preceptos, clavó la hoja en el vientre del enano. Muy bien, acabó con él en pocos segundos. Cuando miró al forzudo, bajó los ojos, buscando en algún lugar de la empuñadura un mensaje con instrucciones sobre qué hacer con la solución más difícil una vez elegida la fácil. No lo encontró. Otra historia también basada en la mitología que bueno, es una fuente inagotable para todo. Una fuente de sabiduría lo fue en su día, en la época clásica, una fuente de aprendizaje, artística, y pues para mí un sitio donde ir cogiendo, donde ir picoteando para hacer mis cuentecitos, ¿no? No recuerdo cuál es el título porque también se la comió la fotocopiadora, pero dice así: animado por las maniobras de Ariadna, el texto está basado en la historia del Minotauro, de Ariadna, que no sé si la conoce. Bueno, Teseo estaba en el laberinto, tenía presa a Ariadna y demás. El Minotauro estaba en el laberinto, tenía preso a Ariadna y pues Teseo pues iba a salvarla. Y Teseo pues supongo que tendría la misma intención, pero le salió la cosa mal. Animado por las maniobras de Ariadna, Teseo se le echó encima como una hormigonera y la penetró de una vez. Ella dejó escapar un largo suspiro y a continuación un grito. El primero de placer, el segundo de horror. ¿Qué has hecho, insensato? ¿Cómo se te ocurre meterme tu órgano así tan alegremente? Teseo reaccionó demasiado tarde. Ahora se acordaba de que la vagina de su amada había sufrido remodelaciones en las últimas semanas. Ya no era el camino recto hacia el placer al que estaba acostumbrado. Para llegar había que entrar, torcer a la derecha, dar 10 pasos, girar 45 grados a la izquierda. ¿Qué más, por Zeus? ¿Qué más? Teseo no lo recordaba. Su órgano se había extraviado por el untuoso laberinto. Y lo peor de todo, desde el fondo ya se podían oír los gritos de lujuria del Minotauro relamiéndose, acercándose sin prisas a su víctima. Pobre Teseo. Otra historia que también, un juego que me gusta mucho es las frases hechas. Por ejemplo, en este caso, la expresión esa que se usa mucho en las películas del oeste, los rostros pálidos, siempre me ha hecho mucha gracia la forma de hablar de los indios, ya lo habrán comprobado ustedes aquí, aunque ahora sea esto bastante incorrecto, parece ser, pero bueno, a mí me divierte y creo que en fin, que puede seguir resultando divertido. El tema del rostro pálido, pues también me gusta. Esta es la explicación que yo doy sobre el nacimiento de esta expresión entre el pueblo indio. El relato se llama Sobre los perjuicios del tabaco.
El gran jefe indio y el gran capitán de los ejércitos yanquis se sientan en una piedra para discutir los pormenores del armisticio. Al fondo, las respectivas tropas esperan el resultado del encuentro. El gran jefe lía 2 cigarrillos y ofrece uno al gran capitán. Este declina la invitación. Nunca ha fumado, le sienta mal para sus delicados pulmones y padece una obstrucción gástrica que podría derivar en úlceras. Debería probar estos, insiste el gran jefe. Son de boñiga seca de búfalo. Los dos magnánimos discuten las condiciones de la paz y en menos de una hora llegan al acuerdo. Se levantan y hacen señales a sus hombres, que los celebran con euforia. «Venga ese cigarrillo, qué demonios», dice el gran capitán al gran jefe indio. Mientras bajan al encuentro, el gran jefe indio enseña al gran capitán a tragarse el humo. Al plantarse delante de sus hombres, el gran capitán parece feliz, pero todos los indios coinciden en que su rostro está verdaderamente pálido. Y bueno, no voy a seguir mucho más con el tema porque ya sería un poco aburrirlo y cansarlo. Como verán, lo prometido ha sido cumplido. No hay un relato o no hay una historia que ocupe más de 10, 15 líneas. También leí el otro día, todas estas cosas las voy uniendo a mi bolsa de justificaciones de por qué hago esto. El mismísimo Papa el otro día leí en el comentario que hacía uno de los evangelios, un fragmento del evangelio de San Mateo, decía que decía más o menos algo así como: Señor, hay veces que no tengo nada interesante que decirte, pero en esos momentos, dice el Papa, reza el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es como una especie de recurso que él le da a los creyentes para cuando no tienen nada especial, nada grandilocuente, nada maravilloso que contarle a su Dios, pues recen el Padre Nuestro. En el mundo laico más o menos este es mi caso. No tengo nada especial, nada grandilocuente, nada didáctico que contar, y lo que hago es pues acudir a, digamos, estos pequeños Padre Nuestro, como quieran llamarles, que son los golpes. Creo que el cristiano cuando reza se siente reconfortado con esta oración, y con estas pequeñas oraciones, si no podemos hacer el símil, pues también me siento bastante reconfortado. Pero bueno, eso no quita que este libro, pues como se decía en el prólogo de la primera parte, a la hora de explicarle al lector lo que puede esperar de él, pues decía algo así como: ¿qué puede esperar un lector después de terminar esta entrega de la segunda parte de los 400 golpes? Que no espere nada, porque nada hay. Estoy de acuerdo con la necesidad y la importancia de los libros históricos, didácticos, morales, infantiles, psicológicos, políticos, de viajes, iniciáticos, que no falten nunca, pero por encima de lo necesario y de lo importante, estoy de acuerdo con lo inútil, de la misma manera que estoy de acuerdo con esas nubes aisladas que aparecen al mediodía, vagan de un lado a otro en un inmenso cielo azul y desaparecen sin dejar rastro alguno de su paso por este planeta. Alguien escribió una vez que cuando uno entra en un concierto de Schumann, parece que la música ha empezado antes de él entrar, porque las melodías aparecen sin que nadie tenga claro de dónde vienen y se marchan sin que sepamos a dónde van. Algo así podría ser los 400 golpes. Por último, me gustaría, en el capítulo de menciones y de agradecimiento, agradecerle muchísimo a Cristinita Berrio que me aguante los altibajos diarios y que haga que la música aquella, la coplilla aquella de los años 60, de esa que cantaba Marisol, pues resuene muchas veces en mi cabeza a lo largo del día. También le agradezco mucho a la persona a la que está dedicada el libro, a Pedro Fuertes, que me transmita su entusiasmo, su juventud, hoy mucho más que otros días con la historia del Real Madrid ayer, que casi no podía hablar. Y también me gustaría acordarme de una tercera persona que no está con nosotros ya, que se llamaba Alberto Galán. Para mí se sigue llamando Alberto Galán, que de la misma forma que el Ateneo y que esta institución, el Ateneo empezando esta institución con 100 años ya de antigüedad, vivía en el país que viven las personas que inventan estas cosas, que es en el país del entusiasmo. Yo creo que Pepe Villalba es un habitante también habitual de ese país, en el que es muy difícil vivir permanentemente, porque el entusiasmo absoluto. Yo conocí a Alberto Galán y doy fe de que él vivía en el entusiasmo absoluto a todas las horas del día. Y Pepe Villalba, yo creo que, aunque no quiera vivir en ese entusiasmo, va a tener que hacerlo si quiere seguir con esto. Estoy seguro que sí que va a seguir, estoy seguro que va a vivir en ese planeta del entusiasmo y que todos nos vamos a beneficiar de ello.
Y como final les voy a leer una frase que me define estupendamente, creo que es una frase de unos pintores que hubo en los años 80 en Alemania, los neoexpresionistas alemanes, que hicieron un manifiesto, y una de las frases decía: estoy en la luna como los otros están en el balcón. Pues eso, desde aquí, desde la luna, les agradezco mucho que hayan venido y ojalá que les guste las cosas que escribo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta, pasamos el micro por ahí. ¿Algo que preguntarle a la llamada?